Con las IAS, infecciones asociadas a la atención de salud. En la primera parte vimos lo que es prevención y control de infecciones, ¿no? Esto es diferente. Esto ya se trata de las infecciones dentro de los establecimientos de salud. Más frecuentemente de los establecimientos que ya tienen internamiento en adelante, pero tenemos que conocerlo porque el temario nos han planteado el temario. IAS. ¿Qué es una IA? Y aquí en IAS hay que saber definiciones. IAS. Una condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia, ¿no? Presencia de un agente infeccioso o sus toxinas que ocurre en un paciente en un escenario de atención de salud. En un paciente, en un escenario, o sea, en un establecimiento. Puede ser hospitalización o puede ser una atención ambulatoria, pero que no estaba presente esa infección, ese agente o esa toxina no estaba presente cuando el paciente ingresó, no estaba presente al momento de la admisión, a menos que la infección esté relacionada a una admisión previa. O sea, el paciente se fue de alta, ¿no? O sea, estuvo hospitalizado en tu establecimiento, se fue y a los pocos días regresa con una infección. ¿Ya? Eso también es una IA. Esta definición incluye las infecciones ocupacionales contraídas por el personal de salud. Criterios para definir un caso de IAS. ¿Cuáles son los criterios? Uno, que cumpla la definición de IAS, lo que hemos visto arriba, que cumpla esa definición. Otra, que esa infección esté asociada a un factor de riesgo vigilado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo vigilados? Estos de acá. El paciente tenga dispositivos. Un catéter venoso central, un catéter urinario permanente, un catéter venoso periférico, esté conectado a un ventilador mecánico, esté con nutrición parenteral total, o se le haya hecho un procedimiento. O sea, tenga dispositivos o un procedimiento. Haya dado a luz por un parto vaginal, o haya dado a luz, o quirúrgico también, por una cesárea, o haya sido colicistectomizado, o haya sido sometido a una hernioplastia inguinal, o a una cirugía de cadera. Quirúrgica, ¿ya? Quirúrgica, o por procedimientos, o por dispositivos. Esos son los factores de riesgo que están sujetos a vigilancia, así están establecidos. Acá tampoco no hay que armar rompecabezas, de decir, pero también puede, no, está establecido. ¿Ok? Mucho ojo, está establecido. Y además, ¿cuál es otro criterio? Criterios clínicos y de laboratorio específico para cada tipo de IAS. Ya, son tablas grandes, porque hay tipos de IAS y cada IA tiene su criterio clínico, cada IA tiene su laboratorio específico. Eso lo pueden ver en el anexo 3 de la norma técnica. Si es que desean, porque no es necesario. No es necesario saber los criterios para cada tipo de IAS, porque esos son criterios ya a nivel hospitalario. Solamente le pongo ahí para ver si tienen curiosidad, para lo que puedan revisar esos criterios, ¿no? Que son un montón de hojas. No son muchas hojas, son cuadros, son varios criterios, ya mejor dicho. ¿Y qué cosas no son IAS? Infecciones presentes al ingreso. Cuando el paciente ya ingresó y tiene una infección instalada o incubación, eso no es IA. Y doctor, ¿cómo yo sabré que el paciente llega con una infección? Porque hay una parte que es investigación, ¿no? Hay una investigación que se hace para esto. No es así de simple, no es que yo voy a estar sentado ahí y voy a decir, no, ese paciente ingresó con su infección. No. Hay toda una investigación, se hace una investigación para poder determinar que un paciente que presenta una infección en el hospital, para determinar si apareció la infección ahí, la contrajo en el hospital, o ya él llegó con su infección. Es toda una investigación. Infecciones congénitas en neonatos.
menos de 48 horas. Herpes, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, sífilis no son IAS. Colonización sin síntomas. Microorganismos en piel, en mucosas, en heridas y el paciente no tiene síntomas. Eso tampoco es una IA. O sea, el paciente tiene, se le encuentra, ¿no?, por laboratorio, se le encuentra microorganismos en su piel, en la mucosa, en alguna herida, pero el paciente está asintomático. Eso no es una IA. Inflamaciones no infecciosas. Después de la cirugía, el paciente va a tener la zona, ¿no?, el sitio el sitio operatorio, esa herida puede que se inflame. Eso no es una IA. ¿Sí? Lo estamos viendo. Tiene que estar con signos de infección, con signos de flogosis, ¿ya? Una simple inflamación no es una IA. Por cirugía o por punciones. Le pusieron el catéter para canalizarle y administrarle una infusión al paciente. Se edematiza, está eritematoso, o sea, está hinchado y rojo, grandazo, pero no está infectado. Eso tampoco es una IA. O químicos, ¿no? Algún fármaco, algún medicamento, se le extravasó por la vía y le ocasionó una quemadura química, eso, y una inflamación, y eso no es una IA. ¿Qué es un brote? Aumento inusual de casos. Eso es un brote, ¿no? En un hospital, aparición de un microorganismo con una nueva resistencia o cambio en la resistencia de los antimicrobianos. Eso es un brote. Toda IA se notifica de manera obligatoria. ¿Cómo es esta notificación? Acá vamos a aclarar esto de los tiempos. La notificación se hace dentro de las 24 horas de identificado el evento. ¿Cómo se notifica? Mediante el CIEPI brotes. O también mediante correo electrónico a la DIRESA. Pero al CDC, al Centro de Control de Enfermedades, se le notifica mediante el CIEPI brotes. Dentro de las 24 horas. Este evento, después de haber sido notificado, dentro de las 48 horas, se tiene que iniciar una investigación. Se tiene que elaborar el informe del brote dentro de las 48 horas de notificado el evento. De notificado. Una vez que está notificado, se elabora un informe. El informe inicial. Informe de brote inicial. Ese informe se elabora dentro de las 48 horas de notificado del evento. Después seguirá un informe de seguimiento. Ese informe, la duración va a depender de cuánto dure la investigación. Luego, al final, se hará un informe final. Un informe final. Y esto se hace al término de la investigación. Entonces, aclarado esto, la notificación se hace a las 24 horas. Notificación obligatoria. Y el informe del brote, el informe inicial del brote, dentro de las 48 horas de notificado el evento. Conceptos que tenemos que recordar. Ya estos conceptos lo he añadido porque hay que recordar, es muy importante. Te van a preguntar. Otra vez, lo que hemos visto en prevención y control de infecciones, ¿no? ¿Qué es limpieza? ¿Qué es desinfección? ¿Y qué es esterilización? Son cosas distintas, ¿ah? Limpieza, infección, desinfección, esterilización. Limpieza es un proceso que remueve mecánicamente. O sea, tú agarras con un paño mecánico en tu mano, limpias todas las superficies. Eso es limpieza. Solamente remueves la materia orgánica o inorgánica visible de las superficies.
el polvo, la tierra, la sangre, la saliva, los vómitos, etcétera. Eso es, eh, eso es limpieza. ¿Sí? Eso es limpieza. Desinfección. Eliminas microorganismos en forma vegetativa. Acá es diferente, ¿eh? Limpieza simplemente remueves todo lo mecánicamente, ¿no? La materia orgánica o inorgánica de la superficie. En la desinfección ya tú eliminas microorganismos, pero no eliminas sus esporas en los objetos inanimados usando agentes químicos o físicos llamados desinfectantes. La esterilización es un proceso que destruye a estos microorganismos, pero también las esporas. Es diferente. Desinfección no elimina esporas. Esterilización elimina esporas de todos los objetos o superficies mediante métodos físicos o químicos. Momentos del lavado de manos. 5 momentos. Antes del contacto con el paciente. Antes de realizar una tarea aséptica. Después de riesgo de exposición a los fluidos corporales del paciente. Después del contacto con el paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Los dos primeros momentos son antes, miren, ¿ah? Antes del contacto con el paciente. Segundo es antes de realizar la tarea aséptica, o sea, antes de hacer tu procedimiento. Los otros 3 son después, ¿no? El 3, después de riesgo de exposición a fluidos. O sea, después de riesgo haber tocado algo. Cuarto, después del contacto con el paciente. O sea, después de que ya finalizaste tu procedimiento. Y 5, después del contacto con el entorno del paciente. Cualquier cosa que esté en la habitación del paciente que tú hayas tocado, ya después de eso también te tienes que lavar. 5 momentos de lavado de manos. Y clases de herida. Limpia, limpia contaminada, contaminada, infectado, sucia. Quizás esta clasificación de heridas no les parezca muy lógica, simplemente apréndanse la definición. Bien, a veces uno cuando quiere estudiar no trata de buscarle, ¿no? La lógica, trata de buscarle algún patrón, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Cuando encontramos un patrón, ya genial, pero a veces hay definiciones en las que no encontramos un patrón y esas ya nos toca memorizar. ¿Bien? Limpia. Es aquella herida, a ver, vamos a ponerla así, aparte con esto. Así mejor. Limpia. Es la herida no infectada, no inflamada, en donde no se abren los tractos respiratorio, digestivo, génito, urinario. Ninguno de ellos. Ni respiratorio, ni digestivo, ni génito, urinario. Limpia contaminada. Se abren los tractos respiratorio, digestivo, génito, urinario, pero controlado. Y no es usual no hay contaminación usual. Contaminada son las abiertas, las frescas, accidentales, o cuando hay quiebres en la esterilidad, un fallo en la esterilidad. Hay inflamación en la contaminada, pero la contaminada no tiene pus. La infectada sucia es una herida traumática. No es reciente, no es fresca, no es reciente. Tiene tejido desvitalizado, hay pus, hay perforación de vísceras. Muy bien, vamos ahora con dengue. Este es crítico, ¿eh? Esto es recontra fija.